Para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. La 1:54 PM. Bienvenidas a las Tardes del Sol, un programa financiado por el FUTIC, Fondo Único de las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Saludo poderoso de buena energía para todos nuestros televidentes. Ani, buena energía, ¿cómo estás? Muy buena energía para ti, buena energía para nuestros televidentes. Listos entonces para acompañarlos ustedes en las Tardes del Sol. Vamos a hablar hoy de salud mental, prevención en salud mental con una gran especialista, Anita. Hoy queremos que ustedes participen, que nos llamen, que nos dejen todas sus preguntas, porque vamos a tener aquí a nuestra invitada que nos va a aclarar mucho acerca de este interesante tema. La doctora Neisy González, psicóloga clínica, estará con nosotros en minutos para desarrollar este gran tema. Pero hablemos de salud mental. Ani, las estadísticas preocupan en nuestro país. La salud mental se relaciona con las emociones, con los pensamientos, con los comportamientos. Una persona con buena salud mental es generalmente capaz de manejar los eventos y los obstáculos de la vida diaria, trabajar además para alcanzar metas importantes y funcionar de manera efectiva en la sociedad. Sin embargo, aún pequeños problemas de salud mental pueden afectar las actividades cotidianas en una medida tal que los individuos no pueden funcionar como quisieran o como se espera dentro de la familia y la sociedad. Así es, Ani. En el mundo, aproximadamente 450 millones de personas padecen de un trastorno mental o del comportamiento, pero solo una pequeña minoría recibe el tratamiento más elemental. Bueno, los trastornos mentales se configuran como un problema de salud pública por su magnitud, por los costos que este implica, por su impacto en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad, en términos de un sufrimiento que va más allá de las cifras y de la discapacidad que genera. Colombia implementó la política pública de salud mental en el 2018 por indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir, para tratar y rehabilitar un país que en salud mental presenta indicadores altos de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. Pues hoy en las Tardes del Sol vamos a estar hablando de cómo cuidar nuestra salud mental, qué hábitos son positivos para nuestra salud en general, física y social, y cómo podemos evitar que aparezcan conductas, por ejemplo, como la ansiedad, que pueden interferir en nuestra vida diaria y en nuestro funcionamiento cotidiano. Así que queremos que todos participen desde ya en ese interesante tema. Doctora Neisy González, bienvenida a las Tardes del Sol. Sigue, por favor, psicóloga clínica. Hola, que nos acompañará doctora, bienvenida. para ¿Cómo desarrollar está? este magnífico tema. Siga. Mi doctora, por favor, siéntate. Buena energía para ti. ¿Cómo estás, mi doc? Gracias por la invitación. Sentémonos. Vamos a compartir esta charla maravillosa sobre salud mental con una primera pregunta, doctora. ¿Hay mucho loco en Colombia o no? Sí, desafortunadamente tenemos una gran cantidad de enfermos mentales y sin tratamiento. ¿Sin tratamiento? Sin el tratamiento que merece. Imagínate. ¿Qué nos espera entonces, Ani? Vamos a desarrollar este importante tema hoy aquí en Tardes del Sol. Les vamos a mandar una franja de interesantes mensajes y ya regresamos para empezar a hablar de salud mental en Colombia. Cómo hacer prevención, cómo mantener una muy buena salud mental. Ya regresamos. 2:03 PM. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a las Tardes del Sol hoy hablando de salud mental en Colombia, cómo hacer prevención, cómo tener una muy buena salud mental. Nos acompaña la doctora Neisy González, psicóloga clínica. Ani. Bueno, doctora Neisy, empecemos entonces por comentarle a los televidentes qué se entiende por salud mental, cómo lo podemos definir. Es la capacidad que podemos tener de analizar nuestra realidad, lo que estamos viviendo aquí, ahora, hoy en el momento presente, de una manera objetiva y poder hacer acopio de todos nuestros recursos, si es necesario resolver una situación o no, o más bien de disfrutarla, sin evadirnos de esta realidad. Sin evadirnos de la realidad. ¿Por qué es importante una buena salud mental en el ser humano? Si una persona tiene buena salud mental, ella va a poder disfrutar de la vida que tiene en su momento, de sus relaciones familiares, de sus vínculos familiares, se va a evitar la violencia en la familia. Las familias sufren muchísimo cuando tienen un paciente en situación de enfermedad mental, sus hijos, su esposa.
los sobrinos, la madre, todo el mundo sufre porque la persona puede tornarse peligrosa o para ella misma o para los demás. Bueno, pero ¿cómo aprendemos a identificar cuando una persona cercana o incluso de nuestra familia pues tiene algún problema mental, ¿cierto? Porque como cualquier enfermedad, a veces incluso la misma persona que lo padece no lo va a decir a los cuatro vientos y a veces cuesta trabajo poder aceptar que tiene un problema de salud mental. Sí, en las familias empiezan a notar unos comportamientos que son extraños y ya no son normales, que pueden ser de la madre, del padre, de un hermano, de un tío. Al principio, sí, la familia se resiste a pensar que puede ser una enfermedad mental, se le tiene mucho temor. Si recordamos que en la escala de las enfermedades, la salud mental es la más compleja, es la más difícil, es digamos, la que está en el nivel más alto entre las enfermedades, porque discapacita a nivel mental. Entonces, en la familia se están dando cuenta que esa persona tiene un comportamiento raro, que le está haciendo daño a sus familiares de una manera de maltrato verbal, inclusive ha habido maltrato físico, abusos, ya el ambiente se torna hostil, pero hay la resistencia a pensar que hay que llevarlo al médico, se le tiene mucho miedo. Cuando uno hace remisión al médico, dicen, pero el médico psiquiatra, como con mucho temor, olvidando que el médico psiquiatra es muchísimo lo que puede ayudar, la información buena que puede dar, y un tratamiento a tiempo pues es mejor que esperar que las cosas vayan a peor. 2 de la tarde, 7 minutos. Ya tenemos algunas preguntas de nuestros televidentes en WhatsApp, pero también una nota de Lucas Helchuchus sobre la salud mental en nuestro país. ¿Qué es la salud mental? Lucas. La pandemia por COVID-19 ha limitado la vida de millones de personas en el mundo. La adolescencia y la juventud se han visto afectadas de manera especial. Experiencias que antes eran comunes, como asistir a la escuela, salir con amigos, ir al cine, practicar deportes o realizar paseos, se han visto limitadas por la emergencia sanitaria que ha provocado el cierre de escuelas, los espacios sociales, distanciamiento y la mínima interacción física posible. Al desafío de enfrentar el confinamiento se suman el miedo al contagio y la incertidumbre por el futuro. En situaciones como estas es normal sentir emociones como tristeza, enojo, frustración, ansiedad, entre otros. Entender cómo te sientes es importante. No ignores tus sentimientos. Sentir tristeza o enojo es normal. No te exijas estar siempre positivo o feliz. Escribir sobre tus sentimientos puede ayudarte a comprenderlos de mejor manera. Escribe en un papel o haz notas mentales expresando cómo te hace sentir tu nueva rutina diaria. Tu cuerpo experimenta y reacciona a cómo te sientes. Aliméntate bien, mantén hábitos saludables y pon atención a las sensaciones en cada parte de tu cuerpo. Conversar con alguien te ayudará a sentirte mejor y cuidar tu bienestar emocional. Exprésate a través del arte. Puede ser una gran manera de mantenerse conectado socialmente y de inspirar a otras personas. Aunque no todos los días sean buenos, se puede encontrar algo bueno en cada día. Cada noche, antes de dormir, piensa en algo por lo que estés agradecida o agradecido. Aunque sea algo pequeño, te hará sentir mejor. Fíjese qué interesante nota que acabamos de ver con Lucas Helchuchus y Laura Vélez. ¿Qué tanto, doctora, de acuerdo a esta nota, se afectó la salud mental de los colombianos durante esta pandemia? Muchísimo. Siento yo que el mal manejo de la información influyó muchísimo. Se dispararon los mensajes por WhatsApp, por Facebook, por Internet, de todo tipo, noticias sanas, noticias saludables y malas noticias y noticias falsas. Mucha noticia falsa. Entonces las señoras en sus casas, los señores, los padres de familia, con mucho miedo por lo que puede pasar y no ha pasado. Entonces, se va a acabar el mundo, un ejemplo. Se va a acabar el mundo, entonces tenemos que hacer esto hoy, tenemos que desesperarnos hoy y tenemos que enloquecernos hoy porque el mundo se va a acabar, pero la verdad es que no se ha acabado.
aquí estamos. Entonces nos creemos toda esa cantidad de noticias que llegan por medios y entramos en el estrés, la angustia, se acelera el corazón, se te ponen las manos frías, los pies helados o se te sube la temperatura, empiezas a sudar, taquicardia, dolor de estómago, la comida me cayó mal, te enfermas y la verdad no se acabó el mundo. Sufrimos por sucesos, Ani, que no sabemos ni siquiera si pasarán o no. Por favor, Sí, entonces eso es cierto. analizar, o sea, como una recomendación me gustaría a toda esa información que sobreabunda en los medios, analizarla. No creerse todo lo que te llega por medios. Filtrarla, ¿no? Sí, a ir a donde una persona experta, especialista, si es de salud, conversa con un médico, con alguien que tú sabes que sí sabe y no te creas todo lo que te llega por medios. Bueno, yo entiendo que hay una buena intención, pero como es saturación y como hay noticias falsas, entonces hay que saber qué es cierto y qué no. Ese fue un gran ejemplo de lo que muchos vivieron o vivimos pues con este tema de la pandemia, cuando sentíamos que qué es lo que pasa aquí, nunca nos imaginábamos tener que vivir una situación tan compleja, pero digamos que también pasan situaciones familiares, situaciones laborales, cotidianas. Ahora que estábamos viendo esta nota me llamaba la atención como el ejercicio que nos estaban aconsejando nuestros compañeros, y era el de expresa tus emociones, escribe tus emociones. Porque yo creo que, doctora, allí es donde empieza a radicar entonces ese grave problema de salud mental. Cuando no expresamos, todo lo guardamos, entonces empieza la ansiedad, empiezan las preocupaciones, empieza la desesperación, que llega a una depresión, incluso hasta el suicidio. Sí, es importante lo que tú dices. Ahí estoy recordando algo que nos enseña el doctor Rick Hamer, no sé si lo conocen o no, que nos habla de la nueva medicina germánica y de la sanación de enfermedades psicosomáticas, y una de las técnicas que él enseña es expresemos nuestras emociones, las positivas y las negativas. También hay que tener en cuenta que cuando hay una enfermedad mental es toda la familia que tiene una situación de comportamiento y de convivencia, y podemos hablar de 4 generaciones, o sea, nietos, hijos, padres y abuelos que traen un comportamiento, supongamos que el comportamiento es de violencia intrafamiliar, y sobre todo cuando y lo están repitiendo. Sí, se repite, sobre todo cuando se han vivido las guerras atrás y no se han podido hacer los duelos. Entonces las personas vienen manejando situaciones de violencia, de desplazamiento, por ejemplo, de las fincas, tuvieron que irse de sus fincas dejando todo lo que tenían, y muchos de sus familiares fueron asesinados. Entonces eso que no se resolvió viene en el presente en forma de enfermedad mental. Imagínate, expresar las emociones, la importancia de lo que está diciendo nuestra doctora Neisy González hoy aquí. Expresar las emociones, sean negativas o positivas, pero Sí, hay que también. expresárselas. ¿Ves? Siempre expresamos las de alegría Siempre. y estamos felices, pero las negativas las guardamos y las vamos guardando y las vamos guardando, y eso va trabajando en el cuerpo y nos va ocasionando enfermedades mentales. Preguntas de nuestros televidentes en WhatsApp. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes, mi nombre es Susana y hay algo que me pasa, y es que a veces pienso y veo que todo lo que está pasando no es real. Siento que es algo como que yo ya había soñado. ¿Debo acudir o debo hacer algún tratamiento, o es mi imaginación que vuela demasiado? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomienda? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, Susana, gracias. Sí, una valoración médica es lo primero. El primer paso es ir a tu médico por su EPS o su servicio de salud que tenga. Ahí la va a revisar un médico general, y el médico general, de acuerdo a lo que encuentre, o le dirá que es normal o la remitirá, por ejemplo, con un psicólogo si cree que es necesario, o la remitirá con un médico especialista. Ese es el primer paso. Bueno, 2 de la tarde, 14 minutos. Seguimos invitándolos a todos para que nos llamen 524-3536, 518-4098, nuestras líneas de participación. Hoy que estamos hablando de la salud mental. Bueno, doctora, entonces, ¿se podría decir que esto es algo que se va formando a medida que vamos viviendo, enfrentados situaciones de la vida, o es que nacemos realmente con una enfermedad mental? No, las personas se pueden enfermar después de haber nacido
cuando llega la etapa del prepuber o cuando cumple la mayoría de edad, por situaciones que le llamamos detonantes. Una situación difícil, una crisis que viven y eso detona una enfermedad que estaba, digamos, en su historia transgeneracional, en su historia familiar, estaba el origen. El origen está en la historia familiar, el detonante está en una situación crítica que se está viendo en el presente y si no la puede la persona resolver, entonces evade la realidad. ¿Y cómo evade la realidad? A través de una enfermedad mental. Entonces la enfermedad mental es una buena forma de escaparme de mi realidad, porque no la puedo resolver, porque es muy dolorosa, muy dolorosa. Es tan dolorosa que es mejor evadirla. Pero entonces ahí, doctora, usted dice que no se nace con una enfermedad mental. Pero entonces yo recuerdo un caso de por la cuadra cuando yo estaba más pelado, y es que el abuelo se le corrió la teja, al papá se le corrió la teja, y al pelado también ya entrando a los 40 se le corrió la teja. Entonces uno dice, esto viene de herencia. Y la gente dice, eso es por herencia, el hombre está loco por herencia. Sí, es lo que yo les decía ahora, es que podemos contar 4 generaciones. 4 generaciones. Sí, los nietos, sus hijos, o sea, nietos, padres, abuelos, bisabuelos, y podemos contar más allá. Y hay que tener en cuenta las guerras como el origen, o sea, la violencia que se vive en una guerra como el origen, y las muertes entre las personas del mismo sistema familiar, que fue lo que vivimos en la violencia en Colombia, cuando mataron a Gaitán, que se mataron entre familiares. Eso puede generar la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque esa realidad es muy difícil de asimilar, es muy difícil de procesar, es muy difícil de comprender. Y sobre todo cuando en esa familia se guarda el secreto y de eso no se puede hablar. No se puede hablar porque genera dolor y porque las personas no han tomado recursos para poderlo resolver. Entonces viene su nieto o su bisnieto, aparece la crisis que vive y se le dispara. Se detona entonces. Se detona. Mejor dicho. Bueno, tenemos llamada a esta hora desde el barrio San Nicolás. Carmenza Restrepo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, maravilloso el programa. Muchísimas gracias, Carmenza. Bueno, el caso mío es que yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno de ellos es psiquiátrico, él lo trata, y el otro pues nunca ha querido, porque pues como no tiene los mismos síntomas de uno de ellos, él dice que no está enfermo, pero está aislado. O sea, el que no está malo se aísla, no quiere tener amigos, no tiene contacto con las personas y todo el día se mantiene leyendo una Biblia. Y se ha aislado, no tiene pues amigos, no quiere que lo visiten, si vienen los amiguitos a visitarlo dice que no, y bueno, eso me preocupa bastante, ¿no? Bueno, Carmenza, muchísimas gracias. Pero allí que esta conducta puede indicar realmente que está padeciendo de algún problema mental. Eso lo diría el médico en la valoración. Por eso se deben llevar las personas a la valoración médica, que es el primer paso, conducto regular. Me gustaría saber cuántos años tiene el hijo de la señora. Pero creo que Carmenza ya se nos fue. Nos quedamos sin saber la edad. Entonces, para la señora, o sea, si yo estuviera en el caso de ella y tuviera un hijo en esas condiciones, yo pediría la cita para mí, con el médico directamente, y le contaría a mi médico, me está pasando esto con un hijo, doctor, ¿qué debo hacer yo? Porque ya no sé qué hacer. Entonces el primer paso es que el médico me empiece a decir si esto es normal o no, y yo qué puedo hacer como madre de familia para poderle ayudar a ese hijo. Si el hijo no quiere ir, es que ese es uno de los temas, que las personas cuando empiezan a enfermar no quieren ir al médico. Entonces los familiares, ¿qué hacen? Hay que ir al médico. Generan presión, pero no actúan sabiendo que ellos son la primera parte pues del tratamiento. Entonces, de esta cura de la enfermedad. no quieren ir al médico. Entonces, los familiares o los cuidadores que están viendo lo que está sucediendo pueden ir a la cita médica, ojalá sea con el médico especialista, contarle lo que está pasando en su casa y recibir asesoría de parte del médico, a ver qué se puede hacer en ese caso.
2:20 antes de irnos a comerciales, vamos con la llamada de Lore, que está comunicándose a esta hora con nosotros desde Los Chorros. Lorena, buena energía, adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Loren Meneses. Ah, Loren Meneses. Loren. Qué bonito nombre, Loren, como Sofía Loren, ¿no? Ah, sí, vale, muchas gracias. Muy bien, adelante con tu pregunta. Bueno, a ver, yo soy una paciente que lleva ya 8 años con una enfermedad que no se ha podido diagnosticar y pues en este momento, digamos, al final de tanto recorrido me diagnosticaron con un síndrome somatomorfo. En sí, digamos, no he podido pasar por el área de psiquiatría y, digamos, estoy como en el limbo, pues, porque no tengo una idea de qué es esto, porque los síntomas que presento, digamos, para mí, digamos, no se alivian con la medicina que me formula el psiquiatra. Entonces, digamos, no quedé como en blanco. Entonces quisiera de pronto me orientaran cómo podría, digamos, salir de este enredo y alguien me orientara para ver qué hacer. Claro, ¿cuál es el paso a seguir entonces? ¿Qué Ella- podría hacer ella, sí, doctora Neisy? Esa es una situación más de ir al médico. Si ella lo que ya está haciendo no le funciona, o debe o ir con el médico que le está haciendo ese tratamiento y contarle a su médico, mira, no me está funcionando ese tratamiento, o cambiar de médico. Ella ya fue diagnosticada, Sí. pero el tratamiento Siente que no le le, es si no, efectivo. si no le está sirviendo el tratamiento, debe volver a ir y contarle al médico, mire, ese tratamiento no me sirve, no, para mí no está bien, yo veo que no me aprovecha o no me alivia. Y el médico seguramente le hará una nueva valoración y le dará un nuevo tratamiento, o debe ir a otro médico, pero para poder saber qué hay que hacer, hay que valorarla. Ok. Yo me iría con otro médico. Sí, Sí, claro. para mirar una segunda opinión, ¿no? Así es, Sí, y así ver pues, claro. mejores Sí, ese es un resultados. caso médico. Claro que sí, 2 de la tarde, 22 minutos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso, si estamos hablando de la salud mental, ¿a qué enfermedades estamos haciendo referencia para que ustedes empiecen a identificarlas? Por lo pronto, una pausa, nosotros ya volvemos. 2 de la tarde, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Somos Las Tardes del Sol. Hablamos hoy de salud mental en Colombia, haciendo prevención, cómo mantener una muy buena salud mental. Llamadas de nuestros televidentes. Está Alexander comunicado con nosotros ahora. Alex, buena energía para ti. Bienvenido y adelante con tu pregunta. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Alex. Gracias. No se te Gracias. escucha, Doctora, Alexander. quería preguntarle, yo más o menos hace 10 años vengo presentando unos problemas de ansiedad, y siempre que me dan por ir al médico, me dan por salir por urgencias, y siempre se me demoran 1 o 2 meses como para que la ansiedad baje. ¿Qué me recomendaría usted? Ya, Alexander, sí. gracias. Ajá. Bueno, Alexander, en el tema de la ansiedad hay que revisar algo que tú viviste en la niñez, que te generó un síntoma similar. Y esa situación que viviste en tu niñez es la que vamos a resolver. Analiza cuando sientes la ansiedad, si en tu niñez la viviste, qué situación viviste siendo niño, y ahora como adulto, cómo la puedes resolver. Esa es la que hay que resolver primero. Igualmente, recuerden, apóyate con tu médico, pero también puedes tú mismo ayudarte revisando, bueno, ¿qué viví en la niñez que me hizo sentir esa ansiedad? Y resolverla hoy como adulto. Pero eso Y no es así, fácil, doctora. dime. No es fácil. Sí, claro, para eso Eso está es el una tarea terapeuta. compleja. Para eso está el terapeuta te va a ayudar. Entonces, el apoyo terapéutico es que tú pidas la cita para hacer una terapia
para desprogramar una ansiedad que se puede hacer, ya se ha hecho con buenos resultados. Bueno, 2 de la tarde, 31 minutos. Vamos a dejarlos con esta interesante nota que ha preparado nuestro compañero Lucas El Chuchus y Laura Vélez, hablando y contextualizando este tema que estamos abordando hoy en las tardes del Sol, que tiene que ver con la salud mental. Hola, muy buenas tardes, buena energía para todos desde casa que nos están viendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, la salud mental, de cómo podemos cuidarla y cómo aprender a vivirla. Pero no sin antes preguntarnos, ¿sabemos qué es salud mental? Pues desde mi punto de vista un cordial saludo para todos. Salud mental es ese desequilibrio precisamente que puede haber en una persona, en los ciudadanos, como consecuencia de todo lo que actualmente estamos padeciendo en el país. Pues digo que estar bien con uno mismo, ¿sí? Ser uno mismo, ser auténtico. Salud mental es, digamos, tener en equilibrio la mente, o sea, tener en buen estado tus pensamientos. Es estar bien con la mente, es estar tranquilos, sentirse en paz. Para mí salud mental es como estar bien consigo mismo, ¿sí? Tener amor propio, pensar siempre positivo. Uno sabe que tiene, digamos, problemas, pero pues uno siempre tiene que tener la mente positiva para así solucionar los problemas. Cuando escuchamos hablar de salud mental termina existiendo un poco de desconocimiento, incluso para algunas personas es un tema psiquiátrico, pero la realidad es que es un asunto que nos corresponde cuidar y cultivar a todos desde casa, sin importar raza, condición social, edad ni estudios. La mayoría de las personas tienen alguna idea de lo que significa o lo que es el concepto de salud mental. Salud mental es un concepto mucho más amplio de lo que la mayoría de las personas se imaginan y es básicamente como ese bienestar emocional que puede garantizar que un individuo se relacione adecuadamente con su entorno y le permita hacer un funcionamiento adecuado en todos los aspectos de su vida. La mayoría de esos aspectos que evaluamos a nivel de funcionamiento es el entorno laboral, es el entorno familiar, el entorno a nivel de pareja, a nivel académico. Ese bienestar emocional es el que nos permite funcionar en todos los aspectos de nuestra vida. No caben dudas de que el cambio empieza por nosotros mismos. El reconocer y tener la disposición de afrontar esta enfermedad ayuda a dar el primer paso, teniendo en cuenta que lo primordial es identificar cuáles son los factores que lo causan. Es muy importante entender cuáles son los síntomas que pueden estar llegando a afectar nuestra salud mental. Repito, lo más importante es entender cuando nuestro funcionamiento diario, nuestra vida cotidiana se va afectando. Ahí todos los seres humanos nos sometemos todos los días a diferentes situaciones de estrés, de angustia, de preocupación. En el momento en que esa angustia, ese estrés y esa preocupación se van saliendo de control y las personas empiezan a tener síntomas como cambios en su estado de ánimo, cambios en su patrón de alimentación, cambios en su patrón de sueño, cambios en la forma de relacionarse con las demás personas, estos son algunos de los signos de alarma. Cambios, por ejemplo, en la presentación personal y en el cuidado personal. Cuando estos síntomas aparecen o cuando estos cambios en la estructura de la persona aparecen, es el momento para consultar, para pedir ayuda y no necesariamente esa ayuda hay que pedirla con un psiquiatra. Las primeras líneas de atención son los médicos, son los centros de salud, son los psicólogos y pues ya obviamente si se amerita algún tipo de tratamiento especial, pues ya es donde los pacientes son remitidos a donde nosotros los psiquiatras. Es importante tratar de tener una perspectiva positiva. Algunas formas de hacerlo es realizando las actividades que nos regalan momentos de alegría y creando hábitos que nos beneficien física y mentalmente, pues todos buscamos de alguna manera mejorar nuestra salud mental. Siempre el tratamiento será tener una adecuada calidad de vida. Ese siempre va a ser el tratamiento. Una adecuada calidad de vida significa unos hábitos nutricionales adecuados, una actividad física adecuada, tener relaciones sanas con las personas que nos rodean. Digamos como que si pudiéramos hablar de unos factores protectores para evitar desarrollar una enfermedad mental, básicamente es cuidar mucho nuestro entorno, cuidar mucho nuestro ecosistema y eso, repito, va a generar hábitos saludables que van a evitar desarrollar una enfermedad mental a largo plazo. Si crees que tienes algún problema de salud mental, busca ayuda. La terapia de conversación y los medicamentos pueden tratar trastornos mentales. Con el apoyo indicado puedes identificar estas afecciones y encontrar una solución. Informó Laura Vélez. 2:36, gracias a Laura. 2:36. Hay más preguntas de nuestros televidentes también en nuestra línea de WhatsApp. Vamos a conocer estas inquietudes. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel.
quería consultarles, tengo un temperamento fuerte y en ocasiones suelo perder el control, me da mal genio muy fácilmente y quisiera saber si hay algún tratamiento psicológico, si debo asistir a donde algún especialista para modular este tema. Muchas gracias. Que sí. Juan Manuel, gracias. Sí, claro que sí. Qué bueno que una persona, un hombre, tenga esa capacidad de hablar aquí en este medio y decir, mira, me está sucediendo esto. ¿Hay alguna solución? Sí. Entonces, ¿por qué hay solución? Porque tú ya te diste cuenta, ya lo observaste que eso está pasando. Número 1. Número 2, ya lo estás aceptando. Número 3, estás pidiendo ayuda. Entonces tú puedes pedir ayuda médica o ayuda psicoterapéutica para resolver el comportamiento. Tiene solución, se puede resolver. Bien, hagamos un resumen entonces en estos 2 minutos que nos quedan de qué es lo que tenemos que hacer para procurar tener una salud mental óptima, doctora. Cuando hablaron ahora del protocolo de escribir, me pareció genial. Es un protocolo terapéutico, en lo que yo manejo se llama el protocolo de la bolita emocional. Entonces, cuando estás pasando por una situación difícil y te das cuenta que tienes ira, enojo, frustración, miedo, temor, ansiedad, pánico, etcétera, te consigues unas hojas, unos lapiceros de colores. Las hojas también pueden ser de colores, los lapiceros pueden ser de colores, dispones de un espacio para escribir, agua y lo que te gusta tener en tu espacio para escribir. En el momento que lo quieres hacer, pones tus hojas aquí y coges los lapiceros acá. Escribes con las 2 manos y escribe diciendo de verdad lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces, empieza a escribir. Si tienes rabia, entonces vas a decir, tengo mucha rabia porque, y cambias de mano, coges otro lapicero, ¿sí? Porque me está sucediendo esto y aquello, o con mi papá, o con mi mamá, o en mi trabajo, donde sea. ¿Y por qué la dinámica de cambiar? Las 2 manos es para mover los 2 hemisferios. Ya, y para que las emociones fluyan y las pueda dejar expresadas en una hoja. Si es tristeza, expreso mi tristeza. Si es enojo, expreso mi enojo. Si es frustración, expreso frustración. Lo más importante es escribiendo, diciendo la verdad de lo que yo estoy sintiendo en ese momento, hasta que me desahogo. Cuando termino de escribir, puedo usar varias hojas. Cuando termino de escribir, con esa misma emoción, cojo esta hojita y la arrugo, le hago una bolita, hasta que, con mucha fuerza, hasta que siento que me desahogué. Ese es un primer paso para uno desahogarse. No le está haciendo daño a nadie y sí se está ayudando a uno mismo muchísimo. Qué bien, qué bien. Hay que ponerlo en práctica entonces todos en casa, nosotros también, Ani. Cuando tengamos, hay que tener la hojita allí lista para ponerlo en práctica. Doctora Neixe González, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buena energía. Que esté muy bien, buena energía. Gracias por invitarme. Bueno, 2:39, mi Mauro. ¿Una pausa comerciales? Así es, y ya regresamos en minuticos.